Vamos a empezar este vídeo con una oración, que no hay mejor forma de empezar. Salve, o Signora, giglio fragrante che profumi i fedeli. Salve, o splendida mattina, che ci hai portato il sole che è Cristo. Salve, tu che hai dissipato le tenebre ed hai sgominato per sempre i tenebrosi demoni. Salve, o stella che previene il sole. Salve, o scala per cui discese Dio. Salve, o ponte che tragitti gli uomini dalla terra al cielo. Salve, o madre dell'astro che mai tramonta. O cara speranza del mondo, o Vergine genitrice di Dio. Noi invochiamo la tua unica e valida protezione. Muoviti a compassione del tuo popolo, tu, o sola benedetta. Amén. Como decía el Padre Pío, esta es el arma, única arma. Buenas tardes nuevamente, aquí en la calleja, ya fuera de la iglesia. El 18 de junio de 1961, como podéis ver, pues aquí fue donde empezó todo. Concretamente, las niñas estaban pues cogiendo unas manzanas, un manzano que estaba pues ahí está el tocón, lo que queda del manzano. Y aquí en esta calleja fue donde empezaron a donde empezó a hacerse oír la Virgen y donde empezaron a manifestarse sus intenciones, las intenciones básicas de la Virgen. Tampoco las vamos a comentar muy en profundidad, pero sí, yo creo que brevemente hay que ir contando lo que aquí se dijo entre los años 1961 y 1965. Y en el primer mensaje la Virgen pide sacrificios y penitencia. La propia Virgen explicó a las niñas, porque las niñas pues se ponían cilicios, la Virgen lo veía, y la Virgen ese tipo de sacrificios para esas niñas pues no era precisamente lo que quería. La Virgen explicó a las niñas que el mayor sacrificio era el sometimiento de nuestra voluntad a la de Dios y básicamente tener fidelidad a Dios en la vida ordinaria. Pidió que fuésemos muy buenos. No dijo buenos, dijo muy buenos. Esto se puede explicar o bien en un sentido positivo o en un sentido negativo. Si lo explico en un sentido positivo, lo que la Virgen nos está pidiendo pues es estar junto al débil, junto al que sufre, junto al enfermo, junto al que está solo, junto al pobre, junto al que nos necesita. Si lo explicamos en un sentido negativo, la Virgen lo que nos está pidiendo es que no hagamos el mal a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Claro, lo fácil es no hacer el mal al que tienes a tu lado, al que quieres, pero la Virgen, pues como dice su hijo, amaros a los demás, como a vosotros mismos. Y esto ya entraña más dificultad, sobre todo si al que tienes que amar es a un enemigo. Pues en definitiva, ser bueno lo que implica pues es todo esto. También nos pide la Virgen pues que debemos de visitar más el Santísimo
Y claro, pues para cumplir esto, si ya en 1961-65 pues ya era complicado, ¿qué podemos decir pues 60 años después? Pues que lo primero que tenemos que saber es que el Santísimo está en el Sagrario, es saber qué es el Sagrario, es saber lo que significa la vela encendida junto al mismo. Viendo cómo se mueve la gente por las iglesias, bueno, lo primero para buscar el Sagrario, porque en los nuevos templos, en las nuevas iglesias, es que buscan la última esquina, el lugar más recóndito de la misma para esconderlo. Antiguamente no, antiguamente el Sagrario era el centro de las iglesias, era lo más importante, lo principal era Cristo. Hoy en día parece que lo más importante en las iglesias pues somos nosotros, y entonces a Cristo lo ponemos en capillas laterales, no está a la vista, y bueno, pues es que viendo cómo se mueve la gente por las iglesias, con la falta de respeto, con la ignorancia que entran hablando, su compostura, el lenguaje, ya no me refiero al lenguaje verbal, sino al lenguaje corporal, cómo se sientan en los bancos, cómo se distraen, cómo miran para todos los lados, para adelante y para atrás. Bueno, es una cosa de locos, la falta de respeto, lo que antes pues prácticamente se consideraba casi hasta un pecado mortal, hoy en día desgraciadamente es lo cotidiano. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha gente que no cree en la presencia real de nuestro Señor en cuerpo, alma y divinidad en las hostias consagradas, y por lo tanto, al no creer en esto, pues no piensan que en el Sagrario está quien realmente está. Para ellos allí pues es como una cajita muy mona que hay en las iglesias, pero ni se imaginan lo que hay dentro. Para ir ya terminando, vamos a comentar lo que dijo la Virgen en su mensaje del 18 de junio de 1965. Y empieza diciendo: como no se ha cumplido y no se ha hecho y dado a conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Bien, la Virgen ya no se enfada porque estas apariciones se aprueben o no se aprueben. La Virgen pues parece que se molesta porque no se da a conocer al mundo los mensajes que son tan necesarios. Fijaos si son necesarios, que los da entre 1961 y 1965, y la Virgen, desde luego, anticipadamente a lo que dijo el Papa Pablo VI, de que el humo de Satanás había entrado por las rendijas del Vaticano, ella ya sabía perfectamente pues quién era el cardenal Baggio, un masón, que ni más ni menos que el que nombraba, el que estaba enfrente de la congregación de obispos, era el que nombraba a los obispos, un masón. El cardenal Bea, el cardenal Annibali Buggini, el cardenal Casaroli, el cardenal Ladario, el cardenal Marcinkus al frente del dinero, en fin, etcétera, etcétera. Yo no vengo aquí a acusar a nadie, y bueno, además por otra parte también en la Iglesia, lo mismo que tiene estos personajes que hemos ido nombrando, pues tiene santos enormes, ¿no? Como el Padre Pío, San Francisco, tantísimos santos, porque no los podemos nombrar a todos, pues no acabaríamos en toda la tarde. Pero lo que sí parece que está claro es que la sociedad y la Eucaristía se están desacralizando, y mucho me temo que esto va a terminar pues en lo que denunció el mismísimo Jesucristo por medio de San Mateo y por medio de Daniel. No tienen nada más que leer a San Mateo, en realidad el que está hablando es Jesús, en Mateo 24, en sus versículos 15 al 16, y sería también aconsejable leer a Daniel 9, 27, en definitiva, Antiguo Testamento. Yo sé que hay mucha gente que el Antiguo Testamento pues sencillamente no les gusta, ven un Dios a lo mejor un poco
más iracundo, cuando no se dan cuenta que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo, pues es el mismo. Y fijaros que Jesús, cuando resucita y cuando va con los de Emaús, ¿qué les repasa? ¿Qué les va repasando? Pues el Antiguo Testamento. Les va repasando los profetas y les va haciendo ver pues la importancia de lo que iban diciendo los profetas. Es maravilloso leer a Daniel, sobre todo, pues lean la profecía de las 70 semanas y vean cómo termina. Es un mensaje absolutamente lleno de esperanza. Y lean también a Isaías, que en estos días de Adviento se está leyendo en todas las iglesias, pero yo creo que la gente está en la iglesia pues como las vacas mirando al tren. Es que no se enteran de nada, pero absolutamente de nada, cuando pues Isaías dice unas cosas maravillosas que todavía no hemos visto, que están pendientes. Por ejemplo, pues que el león pacerá con el cordero. Es decir, pues se va a acabar la violencia incluso en la naturaleza. Isaías nos cuenta que el hombre cambiará las lanzas en podaderas. Ahí vemos también el final de los conflictos. Isaías nos dice: los hombres construirán casas y las habitarán. Lo siento por los constructores y por el mundo de los negocios, pero el mundo que viene es un mundo nuevo, en donde lo que imperará será pues los mandamientos de nuestro Señor. Como hemos dicho, la Virgen en 1965 denuncia que en el mundo pues cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía y también que hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que van por mal camino. Esto pues no es que lo denuncie solamente la Virgen, el propio Papa Pablo VI se da cuenta de ello y nos dice que el humo de Satanás pues ha entrado por las rendijas del Vaticano. Y en cuanto a la Eucaristía, pues claro, estos personajes que hemos nombrado y que se hicieron notar en el concilio, pues intentaron desacralizar todo, convertir la Eucaristía en una mera y simple cena, quitar el sentido de sacrificio y no, menos mal, pues el catolicismo se mantiene fuerte y seguimos pensando, tenemos la suerte de seguir pensando y de seguir creyendo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hay que saber que Cristo se sacrifica todos los días en cada misa y hay miles en todo el mundo, y en cada sacrificio, en cada misa, Cristo le pide al Padre pues que tenga paciencia con nosotros. Le viene a repetir lo que dijo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si os fijáis, el sacerdote también pide nuestra colaboración. Pues hay una frase que se repite también y que no sé si mucha gente repara en ello, y es que el sacerdote nos dice a nosotros que Él nos transforme en ofrenda permanente. Es decir, no solamente se sacrifica a Cristo, la Iglesia nos pide y el Señor nos pide que nosotros coadyuvemos en su labor y nos sacrifiquemos con Él. Por lo tanto, oraciones por los hermanos en el cristianismo que no creen en la presencia de Cristo, y nosotros pues a seguir dándole el valor que realmente tiene. Por último, decir que si hemos empezado en la iglesia y ante el Belén pues que inicia San Francisco en el año, porque fue 1223, con un Belén viviente donde la única figurita pues era la del niño Jesús, pues digo que si hemos empezado en la iglesia y postrándonos ante el Belén, pues ahora me gustaría terminar en esos pinos que se ven ahí arriba, en esos pinos donde la Virgen se manifestó tantísimas veces y donde la Virgen pues nos espera
nos espera con gran paciencia para llevarnos a su hijo, porque en definitiva ella es mediadora, pero aquí lo importante es su hijo, es el que redime, es el Salvador. La importancia de la Virgen, pues sí, es notable, pero lo importante, lo tenemos que tener claro, es su hijo. Y bueno, pues también podemos ver aquí cómo la subida de la vida, la subida hacia lo más alto, hacia el cielo, pues se está dulcificando, ¿no? Nos lo quieren dulcificar. Ya no se predica la puerta estrecha, no se predica el sacrificio, pero lo vemos incluso aquí, que donde las niñas subían por estos montes escarpados y entre las piedras, y no os podéis imaginar cómo estaba esto, pues ahora tenemos un camino absolutamente facilito, para no tener que hacer ningún esfuerzo. Pero bueno, en definitiva, lo importante es subir, con mayor o menor esfuerzo, pero subir y llegar donde tenemos que llegar, al cielo.